Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video es un video para una clase de apoyo, de una explicación que se subió a la plataforma sobre integrales, ¿sí? Que es una nueva operación que vamos a ver luego de haber operado con derivada. Bueno, este video puede ser tanto para cuarto año como para quinto, depende del nivel en el que estén y de la necesidad de explicar este tema. Digamos, la introducción, es la parte más básica de integrales, y en el cual vamos a ver cuál es la definición, de qué se trata y cómo se opera básicamente con ella. Es, digamos, una introducción bastante básica y también, bueno, vamos a empezar las primeras aproximaciones para saber cómo se opera con estas integrales y qué es lo que buscamos la hora de hacer esta operación en las funciones, ¿sí? Eh, bueno, lo primero que tenemos que saber para esto es que esta operación es otro de las operaciones que están dentro del grupo, como hablamos siempre, del cálculo diferencial. ¿Sí? Recuerda que este cálculo diferencial, yo más o menos lo había comentado, que estaba dividido en tres grandes grupos. Están los límites, las derivadas, las integrales. ¿Sí? Todos están relacionados entre sí, por supuesto. Y bueno, la, esta operación, digamos, nosotros ya vimos límite, ya vimos, ya vimos derivada, y bueno, nos faltaría esta última que es la de integrales, que nos va a sumar algo más, otra herramienta más para análisis de funciones, que esto vamos a ver también. Bien, les voy a compartir en principio entonces el archivo que les subí de integrales indefinidas, ¿sí? Bueno, primero vamos a ver, porque las integrales pueden ser indefinidas y definidas. Vamos a ver qué es la integral definida y qué es lo que obtengo con ella, ¿sí? En una función. Eh, en las integrales indefinidas, entonces, lo primero que tenemos que saber que es una operación, esta operación representa a la opuesta de la derivada de una función, ¿sí? Entonces, acá como dice acá, mediante la misma podremos obtener como resultado una función llamada primitiva, que representaría la función original antes de ser derivada. Recordemos que para el cálculo diferencial contábamos con dos formas de representar hasta ahora la derivada. Bueno, a ver acá. No sé si recuerdan que cuando empezamos a ver algo de derivada, yo les comenté que esta discusión histórica que hubo entre Newton y Leibniz para ver quién era el inventor del cálculo diferencial y demás. Esa discusión después, con el tiempo, se llegó a la conclusión de que ambos habían llegado a lo mismo, pero por distintos medios, distintos métodos. Y la notación de Newton, justamente por esta conclusión que habían llegado, la notación de Newton era un poco más simple, que es la que usamos hasta ahora cuando nosotros nos referimos a la derivada, o una notación bastante parecida a la que usaba Newton. Nosotros cuando teníamos una función y la derivamos, ¿qué hacíamos? Si yo tengo una función f de x, al derivarla la ponía f' de x, como está acá, ¿sí? Con una f primada. ¿Sí? Bien, la notación de Leibniz es distinta. La notación de Leibniz es con diferenciales, como la que vemos acá, o como la que vemos acá. Estas dos cosas dicen lo mismo. Acá lo que dice es la derivada de y respecto del diferencial x. Y acá es la derivada de f respecto de x. ¿Sí? O sea, esta definición con diferenciales, de alguna manera lo que me dice es, primero que esto bueno, también nosotros lo vimos cuando estuvimos en clase, que los diferenciales eran estos, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo lo de la definición de derivada? Tratando de llegar a la conclusión de las velocidades instantáneas, que decíamos que la derivada lo que hacía era que esos diferenciales tiendan a ser cero, ¿sí? Bien, entonces eso hacía que lo que buscaba uno era que el diferencial del tiempo, el cual yo medía una velocidad instantánea, sea lo más cercana a cero posible. Ese es el límite que yo buscaba en la definición de la derivada, cuando tuvimos ese ejemplo. ¿Sí?
Bien, ahora lo que vamos a hacer para poder ver la definición de integrales, vamos a volver otra vez a este tipo de notación, que es la de Leibniz, que es la que tiene los diferenciales, ¿sí? Entonces, por eso acá se les había aclarado que esta era la que era más cercana a la de Newton, y por otro llado tenemos la notación basada en Leibniz, que está acá, que de las dos formas es lo mismo, ¿sí? Acuérdense que yo podía llamarla a la función, le podíamos llamar I directamente, o también le podía llamar f de x. Bueno, cuando yo busco la derivada, cualquiera de estas dos, la notación es esta, cualquiera de estas dos es correcta, ¿sí? Entonces, para abordar ahora la definición, lo que dice la definición de la derivada, dice, ven acá yo lo puse en azul, volviendo a la definición de la integral, se dice que se llama primitiva de f de x, en f minúscula, a otra función f de x en f mayúscula, tal que sucede lo siguiente, que la derivada de esa f grande me da como resultado la f chica. Quiere decir que cuando yo busco la primitiva, lo que hago es la operación de integral. ¿Sobre quién? Sobre esta función f de x. Y lo que consigo cuando obtengo la primitiva es el valor de esta función f grande, ¿sí? Esa es la primitiva. La primitiva es la f grande, es decir, es la función que yo tenía antes de ser derivada, ¿sí? Nosotros hasta ahora sabemos cómo se deriva. Yo tengo una función, cuando la derivo obtengo otra, ¿sí? Bien, este método de integración, de integrales, lo que me va a permitir es volver a la función que yo tenía al principio, es decir, la primitiva, ¿sí? O sea, me va a permitir hacer el camino inverso al que hice cuando apliqué la derivada. Por eso se dice que es la operación contraria a la derivada. Bien. Bueno, yo acá lo que hago, entonces, aprovecho esta definición con los diferenciales y lo que hago es, por el método, acá hay un método que se llama separación de diferenciales, en el cual aprovecho que este diferencial de x se está dividiendo, lo paso multiplicando del otro lado, y me queda el diferencial de f grande es igual a f de x por diferencial de x, ¿sí? Bien, esta operación integral se representa con esta S estirada, así, esta llave media rara hasta ahora que es nueva para nosotros. Esa es la operación integral. Cuando yo la operación integral la aplico directamente sobre una derivada, porque recuerde que esta df de arriba, la que estaba arriba, era la que me decía que yo estaba derivando a la función. Entonces, cuando yo aplico la integral y una derivada, estoy implicando operaciones contrarias, con lo cual se cancelan entre sí. Por eso, fíjense que acá abajo me queda f de x grande, ¿sí? La derivada o el diferencial con la integral se cancelan y ya no queda nada, ¿sí? Por acá, la integral, lo vuelvo a partir. Entonces yo apliqué la operación de integrales en ambos términos y me queda así. Me queda que la definición va a ser esta. Yo voy a obtener la f grande, que es la primitiva, cuando aplico la operación integral a f de x por diferencial x. El por diferencial x lo que me va a decir es sobre qué variable voy a trabajar. Nosotros hasta ahora nosotros vimos funciones que solamente tienen variable x. Pero puede haber funciones que tienen más de una variable. Nosotros no las vamos a llegar a ver, pero acá lo importante es que el diferencial me dice, bueno, sobre esta función vos tenés que hacer la integral respecto de la variable x, ¿sí? Ya les digo, hay funciones que tienen más de una variable, entonces es necesario siempre que aparezca el diferencial. Ese diferencial que está ahí es como si fuera una mecha de una bomba por explotar. Si la bomba sería la integral y el diferencial sería la mecha. Sin la mecha, el diferencial, la integral no la puedo resolver. Y no puedo llegar a la primitiva, ¿sí? Bien, un poco esto, lo que les dije recién, está acá. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos para ver qué es lo que pasa cuando yo aplico la derivada a ciertas funciones y después quiero aplicar la integral. Entonces les digo, vemos qué sucede si tengo las siguientes funciones primitivas antes de derivarlas. Yo puse tres funciones acá. X cuadrado más 5, x cuadrado más 9, x cuadrado menos 3. En los tres casos, cuando derivo, fíjense acá hago la derivada de la primera, ¿sí? Obtengo
ven que acá hago el reemplazo, f grande es x cuadrado más 5. Cuando hago la derivada de esto, yo sé que la derivada de x cuadrado es 2x, y la derivada de más 5 es 0, con lo cual el resultado es 2x. Cuando derivo g, que es x al cuadrado más 9, también me da 2x, porque la derivada de más 9 también es 0. Entonces me da 2x. Y en el caso del h también, la función que tengo que derivar es x al cuadrado menos 3. Y cuando la derivo me queda 2x. ¿Sí? Bien, entonces ¿qué pasa? Si yo quiero resolver la integral de esto, o de esto, que es la misma función, o de esto, que es la misma función, voy a obtener, yo lo único que sé ahí que tienen en común, que la integral, si la derivada de x al cuadrado es 2x, entonces la integral de 2x es x al cuadrado. O sea, si vuelvo para atrás. Ahora, lo que yo perdí en los tres casos es el valor de la constante que había atrás, ¿sí? Si es que lo tenía. En este caso sabíamos que lo tenía. Acá era más 5, acá era más 9, acá era menos 3. Pero cuando yo derivo, ¿qué pasa? Como la derivada de una constante siempre me da 0, entonces acá, en el resultado de esas derivadas, no me queda registro de la constante. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener que hacer algo con eso. Porque yo sé que me va a dar x al cuadrado, pero no sé si va a ser x al cuadrado más 5, x al cuadrado más 9, más 1, menos 3, menos 5, menos 1. No lo sé. Entonces, tengo que hacer un ajuste para ello. ¿Sí? Entonces ven que me puse, por lo tanto, si tengo que hacer la integral de la función 2x, la única seguridad que tengo es que resultará x al cuadrado. Pero no puedo saber cuál es la constante que suma o resta, dado que la cambio. Por lo tanto, cuando calculamos una primitiva, deberemos representar de alguna manera esa cantidad infinita de constantes que podría tener la función. Entonces, vean, yo hago la integral de 2x diferencial x, como resultado yo sé que es x al cuadrado. Pero ¿qué le vamos a agregar acá? Este más c. ¿Sí? Ese c, este valor c, representa un conjunto infinito de posibles constantes que tendría la primitiva dado que cuando la derive perdí su valor. Es decir, el resultado que yo obtengo de una primitiva en realidad es un conjunto infinito de resultados, ¿sí? Porque yo conozco una parte de la función, pero después con ese más c, esto acá me representa un conjunto infinito de constantes. Es decir, que podría ser x al cuadrado más 1, x al cuadrado más 2, x al cuadrado menos 5, x al cuadrado menos 100, así infinitamente. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que me representa este más c. Es como una especie de ajuste que le tengo que hacer para justificar este valor que yo como lo perdí cuando la derivé, y ahora cuando la voy a integrar, no sé cuál era. Entonces, tengo que sostenerlo de esta manera. Entonces, bueno, a partir ahora de esta definición, que ya sabemos que no es integral, y por qué me aparece ese más c, las integrales indefinidas, vamos a ver distintos métodos de integración. El primero que vamos a ver, como les puse acá, es un método de integración inmediata. ¿Sí? Y en el primero de los casos, en el caso A, vamos a ver qué pasa cuando, a ver, ¿se acuerdan que la derivada nosotros teníamos una tabla en la cual yo tenía x a la n, y para derivar x a la n yo tenía una fórmula, ¿sí? Yo tenía x a la n, y la derivada era n por x a la n menos 1. ¿Sí? Esa era la forma de derivar. Bueno, acá también hay una fórmula de x a la n. ¿Qué pasa? Recordemos algo, cuando yo derivo, me baja un número de grado del polinomio que esté, o el binomio, o el monomio que esté derivando, ¿sí? Por ejemplo, volvamos al ejemplo anterior. Si yo tengo x al cuadrado, es un monomio de grado 2, ¿sí? Cuando lo derivo me queda 2x, es un monomio de grado 1. Es decir, yo si tengo un polinomio, lo que hago es bajar, cuando derivo le bajo un grado. Si yo integro, ¿qué debería pasar? Y bueno, ahora debería pasar que yo le subo un grado, ¿sí? Porque es la operación contraria. Entonces fijémonos acá, miren, x a la n diferencial x. Entonces la regla me va a decir que tengo que hacer x a la n más 1, justamente le subo un grado, sobre n más 1.
Esa es la fórmula que vamos a usar ahora para x a la n, a partir de ahora para integrar. Por supuesto, le tengo que agregar el más c. Pero, acá hay una salvedad. N no puede valer menos 1. Porque si n vale menos 1, cuando lo integre me va a quedar esto dividiendo por 0. No puedo, no se puede. Pero ¿qué pasa? Fíjense algo, nosotros cuando estuvimos derivando, lo usamos bastante. Miren que acá puse en el caso donde n vale menos 1. La integral es la siguiente. Fíjense, la integral de x a la menos 1. X a la menos 1 es lo mismo que decir 1 sobre x. Y nosotros con la tabla de la derivada sabemos que hay una función que cuando la derivo me da 1 sobre x, que es el logaritmo natural. Por lo tanto, si yo quiero integrar 1 sobre x, ¿quién va a ser la integral? Y el logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Sí? O sea, es directo. Yo la tabla de la derivada, muchas de esas cosas que yo veo en la tabla, la puedo usar, yo la uso para derivar de izquierda a derecha. El valor que tengo a la izquierda es la función, a la derecha es la derivada. Pero hay valores que yo tengo a la derecha, que yo sé que si puedo integrar, la integral que yo, o sea, la manera que usaría esa tabla para integrar sería de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces, ahí me quedaría el logaritmo natural de x. ¿Sí? Bien. Ven acá les puse, dado que recuerdo que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Bien, ahora volvamos a la regla entonces que estábamos viendo de x a la n y vamos a ver algún ejemplo. Si yo tengo x al cubo, fíjense acá, me va a quedar x a la 3 más 1 sobre 3 más 1, es decir, x a la cuarta sobre 4 más c. ¿Está bien? Directo en la tabla. Y acá, por ejemplo, esta es la integral de x. La integral de x, ¿qué pasa acá? Yo está implícito, no lo veo, pero acá n vale 1, porque x está elevado a la 1. ¿Sí? Aunque no aparezca ningún número ahí. Entonces, como x está a la 1, ¿cómo va a ser su integral? X al cuadrado sobre 2. ¿Por qué? Porque le sumo 1 acá y le sumo 1 acá. ¿Sí? Ese es el resultado de la integral entonces por x a la n. Y ahora vamos a agregar un par de cositas más que tienen que ver con, fíjense, constante multiplicando por una función. Si yo tengo que integrar una función por diferencial x como tengo acá y tiene una constante multiplicando delante, es decir, un número que multiplica delante, lo que debo hacer, esa constante, es sacarla fuera de la integral porque no tiene ninguna, eh, no tiene ninguna injerencia dentro de esa integral. O sea, la constante se mantiene igual. Acá es parecido a lo que me pasaba con la derivada también. Entonces, si yo, ¿qué hago? Saco acá fuera de la integral, y lo que hago es como hago siempre, directamente integro la función con el diferencial. Vamos a ver un ejemplo acá. Si yo tengo 2 por x al cubo diferencial x, lo que hago es ese 2 primero lo saco fuera de la integral. Y después hago la integral de x al cubo diferencial x. ¿Cuál es la integral de x al cubo diferencial x? Bueno, nosotros vimos la regla que era x a la n más 1 sobre n más 1. Es decir, x a la cuarta sobre 4. Y acá adelante, fíjense que tengo multiplicando el 2. ¿Sí? Porque el 2 me quedó acá. Me queda, no tiene ningún efecto. Siempre más c. ¿Sí? Bueno, como tengo 2 sobre 4, acá puedo simplificar. Acá 2 dividido 2 me queda 1 arriba. Y 4 dividido 2 me queda 2 abajo. Con lo cual me queda x a la cuarta sobre 2 más c. ¿Está bien? Bien, ahora la próxima, suma o resta de funciones. Si yo tengo una suma o resta de funciones, tengo la integral de suma o resta de funciones, para resolver tengo que distribuir la integral y los diferenciales. Fíjense, el diferencial está multiplicando a este corchete que está acá. Como está multiplicando, fíjense que lo distribuí a una función y a otra. Y la llave de la integral también la distribuí a una función y a la otra. ¿Está bien? Bien, acá ya le puse, es decir, que la integral de una suma o resta de funciones es igual a la suma o resta de las integrales de esas funciones. Se dice entonces que la integral es distributiva respecto de la suma o resta de las funciones. Veamos un ejemplo. Tengo la integral de x a la quinta más la integral de x al cubo menos x al cuadrado diferencial x. Bueno, ¿qué es lo que hago? Bueno, distribuyo la integral y distribuyo el diferencial para cada uno de ellos. Fíjense, x a la quinta, que es el primero, diferencial de x al cubo, que es el segundo, sumando, ¿sí? Con el diferencial x. Y restando acá, porque es menos, ¿sí? Que acá menos, la integral de x al cuadrado diferencial x. Y bien, y bueno, y ahí resuelvo cada uno de ellos.
La integral de x a la quinta es x a la sexta sobre 6. La integral de x al cubo es x a la cuarta sobre 4. La integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. Más c. Y acá yo les hago una aclaración, que les pongo que tienen que notar que puse solamente una vez el más c. No lo puse cada vez que hice con cada integral. ¿Por qué? Eso tiene una explicación. No tiene sentido, o sea, recuerden que el más c es la representación de un conjunto infinito de constantes. Entonces, si yo tengo un conjunto que ya es infinito de por sí, no tiene sentido que le esté poniendo x a la sexta más 6 más c, más x a la cuarta sobre 4 más c, menos x al cubo sobre 3 más c. Pues estaría sumando y repitiendo algo que lo puedo poner una sola vez. Entonces, normalmente esto se pone una sola vez al final y ya está. Y con eso ya estoy representando el conjunto infinito de constantes que sumaría para cualquiera de estos casos. ¿Está bien? Así que no hace falta ponerlo siempre, solamente la pongo una vez al final. Por último, ahora veamos por último ahora nos queda este y uno más. Este es lo mismo, es una distributiva, digamos, es una suma o resta de funciones, pero en cada una de ellas ahora hay una constante, como vi en el caso anterior. Entonces, ¿qué es lo que primero hago acá? Bueno, primero distribuyo. Distribuí las integrales y distribuí los diferenciales, ¿lo ven? Me queda 5x a la cuarta diferencial x, 8x diferencial x, bueno. Y segundo paso, lo que hago es sacar las constantes. La constante 5 la saco fuera de la integral, acá, ¿lo ven? La constante 8 que estaba acá, la saco afuera de la integral, acá. La constante 3 que la tenía acá, la saco afuera de la integral. Y ahí sí resuelvo. Resuelvo la integral de x a la cuarta diferencial que es x a la quinta sobre 5. Como tengo este 5 multiplicando afuera, ¿qué hago? Se me van los 5. Y me queda 1. En este me queda 8x, x a la cuarta sobre 4. Tengo el 8 multiplicando adelante. Puedo simplificar, 8 dividido 4 me queda 2. Por eso acá ven, puse x a la quinta, menos 2x a la cuarta. Y acá, finalmente, x al cubo sobre 3, y como tengo el 3 multiplicando adelante, se me van los 3, me queda x al cubo sobre. Y de vuelta le pongo el más c, solamente una vez. ¿Está bien? Bueno, y por último, tengo esto que vamos acá a hacer un repasito rápido del tema de las trigonométricas seno y coseno. Bueno, nosotros estuvimos derivando, teníamos una tabla en donde me decía, mira, la derivada del seno, la tenía hacia la izquierda, la derivada del seno es coseno. Y la derivada del coseno es menos cero. Después, si a mí me aparecía con un menos acá o con un menos acá, bueno, yo iba jugando con ese menos y con estos dos ejemplos me alcanzaba para todo. Pero ahora fíjense que yo les agregué las siguientes, podríamos deducir las siguientes, claro. Si seno es coseno, entonces la derivada de menos seno es menos coseno. Y si la derivada de coseno era menos seno, entonces la derivada de menos coseno, es decir, le puse un menos adelante, ahora va a ser cero positivo en vez de cero negativo. ¿Está bien? ¿Por qué hice esto? Porque nosotros con estos 4 que tenemos acá a la derecha, este de acá, este de acá, este de acá y este de acá, tenemos todas las posibilidades, perdón, lo corrí, ahí. Tenemos las 4 posibilidades para poder integrar seno, coseno, menos seno y menos coseno. ¿Sí? Entonces esto yo les recomiendo que ustedes lo agreguen en la tabla. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a integrar, ¿qué voy a hacer? Si yo voy a buscar la integral de coseno, vengo a la tabla y miro de este lado. ¿La integral de coseno cuánto es? 0. ¿La integral de seno cuánto es? Y vengo acá, digo, la integral de seno es menos coseno. ¿La integral de menos coseno cuánto es? Menos seno. La integral de menos seno, ¿sí? Me quedan cubiertas las 4 posibilidades que tengo. Por eso yo siempre les recomiendo que agreguen en su tabla de derivadas estas dos que están acá. Porque ustedes agregando esas dos ya tienen las 4 posibilidades de las integrales de senos y de cosenos. ¿Sí? Entonces, finalmente ven, les puse. Por lo tanto, para integrar podemos utilizar estas tablas, pero a la inversa. Como les decía recién. ¿Sí? Puedo hacer las integrales utilizando la inversa de esas tablas que completamos con las derivadas. Bien, bueno, hasta ahora esta explicación llegó hasta acá. Luego vamos les voy a pasar otro método más adelante, primero vamos a hacer un poco de práctica de esto para agarrarlo un poquito la mano y acostumbrarnos
así como nos acostumbramos a derivar en su momento, vamos a acostumbrarnos a integrar también ahora. Y después vamos a ver si eh, después de que tengamos este primer método, que es el más el inicial y el más fácil, vamos a pasar a otro método que se llama por sustitución y luego por partes, que bueno, ahí se va a complicar un poquito más y necesitamos practicar mucho, ¿sí? Bueno, por ahora os despido y en cualquier momento nos vemos y cualquier cosa, cualquier duda, como siempre, manden un mensaje directo, si hay alguna duda o algo, no duden en comunicarse y los trataré de ayudar lo antes posible. Bueno, saludos para todos, hasta luego.